Francisco Velázquez López actualmente es secretario general electo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD. También es vocal asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de España, desde el año 2012. Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense. Formó parte del programa de alta dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, en el año 1996. Entre los años 2008 y 2011 se ha desempeñado como director general del Ministerio del Interior. Ha sido director general de Protección Civil, Emergencias, secretario general para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas en España, subdirector general adjunto en el INAP de España, director general de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, director general de Cooperación Territorial en Ministerios para la Administración Pública, y ha recibido distintas condecoraciones, entre las que destaca el de Gran Cruz del Mérito Policial del Perú en el año 2012, donde también fue nombrado Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia, por su contribución en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración ilegal y la lucha antiterrorista. Con ustedes entonces, Francisco Velázquez, y damos inicio a esta conferencia. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a Miguel por haberme presentado en esta conferencia. Agradezco a ustedes sinceramente su presencia, más especialmente a los que han venido ya a anteriores sesiones, porque es la tercera vez que me ven. Espero no repetirme y no haberme confundido de conferencia. En todo caso, buena parte de las ideas que les voy a señalar también coinciden con las anteriores, porque presumo de que intento ser coherente. Como siempre, quizás la parte más interesante de mi intervención es aquella que se refiere a las preguntas que ustedes pueden hacer más tarde y a las respuestas correspondientes. Y hoy, después de haber hablado de habilidades directivas y de haber hablado también de otro tipo de cuestiones en relación con el funcionamiento de la administración y la política, ¿no? Políticos y funcionarios, era una de las conferencias. Hoy vamos a hablar de la idea de recobrar la confianza ciudadana como misión de Estado, ¿no? Empiezo ya señalándoles a ustedes que el público, el ciudadano, suele tener poca confianza. Y lo peor de esto es que tiene cada vez menos. Y esto es una realidad aquí, y como decimos en España, dice, en toda tierra de garbanzos. Lo que pasa es que ustedes aquí garbanzos no tienen, creo recordar. Sí tienen, sí. Pues entonces, pues en toda tierra de garbanzos. Y de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar de cómo vamos a poder mejorar esta situación. Asunto que no es fácil. Bueno, la primera pregunta es, ¿tenemos confianza en nuestra administración? Es una pregunta para que ustedes me respondan al terminar la charla. Yo ahora les voy a contar algunas estadísticas relativas a Europa, a otros muchos países de la OCDE, a España, y les voy a revelar un poco, les voy a dar un paseo por cómo está la teoría, y voy a insistir en algo que he insistido durante estos 3 días, en que hay que mejorar el funcionamiento de la administración, y para ello es muy importante contar con profesionales preparados que mejoren el servicio al ciudadano. Y así, lo primero que voy a contarles es que la confianza en la administración pública desde el año 2007 no hace más que caer.
Y aquí tienen ustedes a prácticamente todos los países del mundo donde todos caen. Esa línea de rombitos, como ven, está muy abajo. Ahí pueden buscar ustedes incluso países de los más desarrollados, pero se va bajando en todos. Y esto es malo, porque ya no es que el grupo de países más ricos, menos ricos, bueno, siguen existiendo diferencias, pero todo el mundo baja. Y eso es, desde el punto de vista del servicio público, de la administración, de la política, es francamente malo. Otra estadística, la confianza ya directa en la administración nacional y la confianza en los partidos políticos. El primer dato que les quiero poner de manifiesto es que España está a la última, para que vean que no vengo aquí a hacer propaganda del buen sistema. España está a la última, en este caso. Pero ustedes tienen que hay muchos países en los que la confianza en la administración nacional y en los partidos políticos es también escasa. Pero en todo caso, que hay un poquito más de confianza en la administración que en los partidos políticos. Bueno, eso tiene una parte positiva, en el sentido de que esa maquinaria inmensa de funcionamiento, pues es vista a veces por los ciudadanos como algo que funciona más allá de los partidos políticos. De hecho, ustedes pueden recordar que tanto en Bélgica como en España hemos estado más de un año sin gobierno. En Bélgica estuvieron 2 años o 2 años y medio. Y curiosamente, en ambos países, el crecimiento económico mejoró. No significa eso que fuera el gobierno lo retrase, pura y simplemente que es lo que dicen algunos autores, la maquinaria esta de si unos monos, por ejemplo, entraran en el Banco Central de Inglaterra y empezaran a darle a todas las teclas. Dice, al principio aquello sería un caos. Dice, pero transcurridos unos días o unas horas, todo seguiría funcionando exactamente igual, porque, digamos, el sistema no permitiría actuaciones caóticas. Eso le pasa un poco a la administración. La administración tiene sus normas, sus procedimientos, puede funcionar mejor o peor, pero en todo caso, lo que me está diciendo el ciudadano es que funciona mejor que los partidos políticos, que son los que dirigen la administración pública, según nuestros preceptos constitucionales en todos los países democráticos. Fíjense este gráfico que es espectacular, que se refiere a España en concreto, pero por eso les hacía la pregunta al principio. ¿Y en su país? Yo no tengo los datos de Perú, pero les invito a reflexionar sobre ello. Indicador de la gestión del gobierno, no hace más que bajar, y baja hasta unos niveles inferiores al 30%, es decir, más del 70% de la población considera que funciona mal. Teniendo en cuenta que ese 70% de la población es el que paga al gobierno, pues no parece que sea una buena noticia. Otro gráfico, indicador de la confianza en el sistema del gobierno-oposición. Horrorosa, no hace más que bajar sistemáticamente. De vez en cuando tiene algunos picos que ven ustedes que se refiere a las campañas electorales donde los gobiernos y los partidos políticos hacen una publicidad importante. Y bueno, consiguen mejorar un poquito, pero solo un poquito, como ven la tendencia es a la caída. Y a la caída continua. Estamos hablando de una serie desde el año 1997 hasta el 2015, es decir, más de 20 años, o 20 años. ¿Cuál es la conclusión en este tema? Que hay que invertir en confianza. Hemos bajado a la media, Estamos hablando de 5 puntos
Y estoy hablando hasta el año 2012, porque no han salido todavía las estadísticas últimas de la OCDE. Pero estoy seguro que seguimos bajando. Hay un evidente déficit de confianza. Esta es la conclusión. Bueno, aquí citamos a un conocido tecnólogo, que es Miguel Castel, que dice, la confianza se desvaneció. Bueno, y dice, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Es decir, la confianza es lo que sostiene la sociedad, el sistema democrático. Si todos desconfiamos de nuestro gobierno, de nuestras instituciones, esto se convierte en un caos. Dice, hombre, no estamos tan mal. Bueno, no sé si estamos tan mal. Lo que sí sé es que nuestra función es llamar la atención de cómo es una situación en la que seguimos derivándonos hacia abajo. En lugar de ascender o mantenernos, bajamos, ¿no? Dice, sin confianza nada funciona. Claro, todo el mundo buscará un truco. Todo el mundo dirá, bueno, pues si no voy directamente, pues iré lateralmente. O yo no pagaré los impuestos, o yo me saltaré las normas de tráfico, o yo falsificaré los documentos correspondientes. Sin confianza el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece. Y los individuos se transforman en entes que luchan por sobrevivir. Por tanto, la confianza hay que mantenerla. De eso vamos a hablar, cómo mantenerla. Recuerdo el dato que hemos visto, y en este caso referido a España. El 70% insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. ¿Cuántos en Perú? Bueno, esto está sacado de una entrevista a un profesor de Derecho Constitucional hace muy pocos días. La ciudadanía juzga con mucha severidad a los partidos porque entiende que solo sirven para que sus dirigentes obtengan beneficios. Es una aseveración muy dura, pero lo dice un profesor de Derecho Constitucional. Se valora poco o nada la actividad de los parlamentos, porque dice, son más lentos que un carricoche. Y es verdad, porque cuando surge un problema, bueno, vamos a debatirlo. La semana siguiente, pues no, porque todas las preguntas ya están llenas. Y entonces finalmente, cada vez que empiezan a discutir, ese problema ha sido sustituido por otros distintos, con lo cual ya los partidos políticos dicen, ¿para qué vamos a hablar de aquel si ya la gente ya no está preocupada por este? El resultado es que en este mundo, donde el cambio permanente es una constante, nos encontramos también con que las instituciones democráticas, y en este caso las instituciones relacionadas con la democracia en su sentido más estricto, ¿no?, que son los parlamentos, pues son lentas. Y al ser lentas, pues no me dan la respuesta. Si tengo un episodio de corrupción de estos días, me gustaría que hubiera un pronunciamiento inmediato. Una comisión de investigación, o una solución, o no solución, o un desmentido, es decir, una respuesta. Una respuesta parlamentaria, no solo una respuesta de, como decimos nosotros, de la alcachofa, es decir, el político que va y hace una declaración y dice, ya está resolucionado. No, hombre, la institución democrática es algo más complejo que eso. ¿Cuáles son las conclusiones? 1, pérdida de fe en las élites. Acabamos de decirlo. Las personas confían poco en los partidos políticos, confían poco en la administración pública, consideran que no funcionan bien porque además son muy lentas y por tanto las élites que tienen que dirigir al país ya obtienen poca fe por parte de los ciudadanos. Y reacciona ¿cómo? Diciendo que el orden no les gusta. ¿Cuántos episodios tenemos en las que hay una crisis del bipartidismo, que era el tradicional sistema de los partidos políticos en la mayoría de los países?
Unas veces ganaban uno, otras veces ganaban otros y así avanzaba el país. Bueno, pues incluso en Europa, que ha sido siempre el lugar donde los partidos políticos han tenido un desempeño de mayor profundidad, pues ahora empiezan a surgir otro tipo de partidos populistas y otro tipo de partidos en los que la manifestación más evidente puede ser las elecciones francesas, ¿no? Donde se han tenido que enfrentar en la presidencia de la República un señor que finalmente es el que ha ganado, pero que ha montado un partido 15 días antes. Y un partido populista que quiere cargarse todo el sistema, ¿no? Pero si uno va a otros países se encuentra con una situación casi similar. En Italia el partido de Beppe Grillo es un partido también destructor del sistema. En España hay un partido que tiene casi el 20%, que es Podemos, que es también un partido destructor del sistema, y así sucesivamente. Dice, bueno, es que han creado... No, es que es evidente que hay unos datos de base, y esos datos de base son los que estamos señalando. Y a nosotros, como personas que trabajamos en la administración, nos corresponde también actuaciones, ¿no? Para lograr el apoyo de los ciudadanos, eso es lo que tenemos que ver. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues hombre, que nuestras políticas públicas, las políticas de los gobiernos, de los países, tienen que ser más integradoras, más transparentes. Es tan transparente que ni se ve la palabra. Más transparentes, más receptivas y más eficientes. Lo digo porque debajo de integradora pone más transparentes. Por eso lo he puesto queriendo para que fuera transparente. En realidad no lo he puesto queriendo, pero me ha salido estupendamente. Más transparentes, por tanto. Eso sí parece que lo estamos haciendo. Y la opinión pública se suele enterar de los escándalos, se suele enterar de las cuestiones, y en las administraciones estamos haciendo, en la mayoría de los países, un esfuerzo para que se vean cuáles son los actos administrativos, cuáles son los contratos, cuáles son las actuaciones. Y yo creo que eso es bueno, porque de alguna manera quienes siguen a unos determinados organismos pueden llegar a la conclusión de que eso funciona bien. Es decir, que tenía una percepción negativa previa que a lo mejor no se corresponde con la realidad, cosa que también ocurre con frecuencia. Más integradoras, en el sentido de que participen todos, incluyendo colectivos no incluidos habitualmente, y más receptivas y más eficientes, es decir, tener en cuenta los intereses de la gente, no solo los intereses tecnocráticos o de los análisis científicos o pseudocientíficos que podamos hacer. Integrar significa escuchar, significa estudiar, significa encuestar, significa hablar, significa negociar con los representantes de las instituciones, digamos, de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones, de todas las personas o instituciones que representan a los ciudadanos. Y también más eficientes, que se logren de alguna manera resultados, no que solo se hagan planes y que nos creamos que haciendo planes y haciendo leyes ya hemos resuelto el problema. Los problemas se resuelven cuando se resuelven, no cuando he hecho una ley, 2 leyes o 3 decretos legislativos. Por tanto, hay que caminar, a lo que decimos aquí, hacia una gobernanza inteligente. Una gobernanza inteligente que destaco ahí, que quizás es importante involucrar a los ciudadanos. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos dando cuenta que el 70% no confía en las administraciones. Pues los tengo que involucrar de alguna manera. Hay sistemas de participación, hay sistemas de encuestación. En una ciudad,
He dado tantas conferencias estos días, Juan Carlos, que ya no sé si en esta he contado esta anécdota, pero en este foro, pero en todo caso lo voy a volver a contar. En una ciudad de España que se llama Burgos, que es una ciudad provincial, no especialmente conflictiva, sino todo lo contrario, muy tranquila, de pronto hace 4 o 5 años hubo un movimiento absolutamente masivo por parte de todos los residentes, ciudadanos en un barrio, porque al alcalde se le había ocurrido, en una gran avenida, hacer un bulevar en medio. Bulevar, supongo que saben ustedes lo que es, ¿no? Es decir, una parte ajardinada y, por tanto, la parte relacionada con la circulación de vehículos disminuía. Sobre el papel aquello era muy bonito, porque claro, tú luego puedes pasear por el bulevar y puedes poner incluso una cafetería en el bulevar y tomarte una cerveza. Y resulta que todos los vecinos se enfadaron todos y hicieron manifestaciones y consiguieron que el alcalde finalmente no hiciera el bulevar. ¿Qué es lo que había ocurrido? Se había ocurrido que ahora los ciudadanos tienen coche todos. Y al reducir el espacio, pues había quitado aparcamientos de los coches. Entonces, en los aparcamientos de los coches, antes la gente aparcaba a 50 metros, a 100 metros de su casa. Y ahora tenía que aparcar a 1,5 kilómetros. Bueno, ¿qué había ocurrido desde el punto de vista de realización errónea de la política pública? No se había preguntado a los vecinos. Los vecinos tienen derecho a opinar. Sobre el papel, un bulevar es muy bonito, como puede ser muy bonito construir un nuevo polideportivo, pero a lo mejor los ciudadanos lo que quieren es un parque. O a lo mejor los ciudadanos lo que quieren es que se amplíen las vías porque los atascos son continuos. Por supuesto, eso no ocurre en Lima. En Lima no hay ningún problema de tránsito, como todos ustedes saben. En Arequipa sí que hay problemas de tránsito. Vayan ustedes a Arequipa, que ha sido horroroso, a pesar de ser más pequeño. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que una gobernanza inteligente tiene que tener mucho más en cuenta lo que piensa la gente. En la época de la tecnologización acelerada en la que estamos, como ustedes podrán comprobar precisamente en esta escuela, cuando terminen, tendrán la posibilidad de expresar su opinión de forma inmediata. Y esa opinión se puede sumar y restar y se les puede dar a conocer. Se podrá arguir que muchas veces la gente no participa, y es cierto. En Madrid, el actual gobierno municipal está haciendo muchas consultas ciudadanas y en la remodelación de la Plaza de España, por ejemplo, pues se ha intervenido pues el 3% de los vecinos, ¿no? Y el 3% decide sobre todo. Bueno, pero por lo menos han sido los que han querido participar, ¿no? Y habrá que inventar nuevas fórmulas. Y habrá que inventar que la gente lo haga desde su casa o que lo haga desde el celular, que es lo que estamos mirando todos continuamente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos avanzar hacia un resultado positivo? Primero, fortaleciendo el empleo público. ¿Por qué fortaleciendo el empleo público? Creando una administración profesional de personas que estén convenientemente preparadas y de personas que sepan hacer su trabajo y que además permanezcan y no que las cambiemos según vaya cayendo cada gobierno, ¿no? Seleccionar por mérito y capacidad. ¿Significa eso que todos tenemos que utilizar un sistema como los mandarines? No necesariamente, ¿no? Se pueden seleccionar a las personas de muchas maneras, pero por supuesto por mérito y por capacidad. No seleccionando por pertenencia a un determinado partido político o por pertenencia a una etnia determinada o por pertenencia a un barrio o por pertenencia a una familia determinada o a una clase social determinada. Eso es lo que hacen las administraciones modernas y desarrolladas
e intentan, de alguna manera, mejorar y crear un poquito más de felicidad a los ciudadanos, que es un poco para lo que trabajamos, ¿no? Dice, ampliar el ámbito meritocrático en la elección de responsables de las políticas públicas. Esto ya es algo más complejo. ¿Por qué? Lo decíamos antes en otra de las transparencias, porque el nivel profesional de las personas que nos dirigen, comparativamente a hace 30 años, no parece que haya aumentado. Les dejo a ustedes la conclusión. Simplemente digo que no parece que haya aumentado. Y entonces dice, ampliar el ámbito meritocrático. No, porque la selección en el ámbito político no se realiza de forma meritocrática. Se realiza por asunción de poder. Cada uno de ellos en función de su fuerza. Y esto a veces nos puede generar, como hemos visto para los que hayan asistido en las otras conferencias, pues a veces perfiles no demasiado positivos, ¿no? ¿Cuál es nuestra tesis? Nuestra tesis es, de nuevo, la colaboración entre políticos y altos directivos que sean empleados públicos. Está bien si determinadas personas no conocen la materia y vienen a dirigir una institución, pero al menos que el grupo de directivos de esa institución sepa hacerlo y de alguna manera, como decía este autor aragonés, Baltasar Gracián, se rodee de las personas más inteligentes que les ayuden. Hay algunos autores, por ejemplo Fukuyama, que ya habla directamente de un gobierno meritocrático. Pero claro, él dice, y ahí lo tienen ustedes en rojo, dice, y no nos gusta mostrar deferencia ante los expertos ni delegar autoridad en ello. Dice, no nos fiamos de ellos, les atamos de pies y manos con toda clase de normas que limitan sus competencias. Para los que hayan tenido la curiosidad de ver la bibliografía que tan amablemente me ha destacado la Escuela Nacional, escribí yo un artículo que se llama La burocracia es la culpable. Está redactado en tono humorístico, porque en los periódicos no aparecen más que noticias en las que cualquier cosa que ocurre es culpa de la burocracia. La burocracia somos nosotros, la burocracia somos los que trabajamos en la administración pública y no tenemos la culpa de estas cosas. Estas cosas tendrán la culpa los legisladores que hacen unas leyes determinadas, donde prohíben o señalan que hay que presentar determinados documentos y nosotros los pedimos, ¿no? Pero les recomiendo que lo lean porque se reirán. Bueno, esto de la política y de la profesionalización es nuevo, esto es una cosa que ahora nos estamos inventando unos cuantos en el CLAD o en los países, en determinados países. No. Fijaros que esta frase es de 1848 de un señor que se llamaba Arrazola. Dice, el ejercicio de nombrar sin cortapisas a empleados, dice, no solo da lugar a que sea precaria la suerte de miles de familias, sino que además una parte especial del mal que produce es la perturbación administrativa. Funciona peor. Y eso lo habéis visto muchos de vosotros que llevéis un tiempo en la administración. Llega una nueva administración pública, se carga todo la dirección y durante meses estamos o sin hacer nada o dando palos de ciego. Es inevitable, de alguna manera, que durante los primeros meses, eso es como el mes de enero, ¿verdad? El mes de enero hasta que está el presupuesto, pues es casi un mes de vacaciones, ¿no? En algunos países es un mes de vacaciones, ¿no? Pero habría que minimizar ese espacio, cada vez menos. ¿Cómo se minimiza? Pues teniendo funcionarios profesionales en puestos de dirección, que cuando llega el nuevo equipo le propone ya actuaciones concretas.
Imagínense ustedes un restaurante, un nuevo dueño compra el restaurante, pero se supone que allí siguen el chef, los camareros y dan la comida todos los días, ¿no? Y se supone que si era un buen restaurante, seguirá siendo un buen restaurante. Pero esto tiene mucho tiempo. Max Weber ya decía que la lucha entre los partidos tiene no solo un fin objetivo, sino sobre todo el control de la distribución de cargos. Esta es la verdad. Los partidos ganan las elecciones y reparten los cargos. Este es el fin. Es el poder, y el poder se manifiesta asumiendo los cargos correspondientes. Por tanto, el elemento de fortalecimiento de la administración puede tener en un momento determinado la contradicción de algunos partidos que no deseen que esto ocurra. Pero si esto no ocurre, el resultado es muy negativo, como vamos a demostrar a continuación. Por ejemplo, el empleo público. Se dice continuamente, hay demasiados funcionarios, hay demasiados empleados públicos. Pues no es verdad. En España somos 3 millones, aquí creo que soy 1,5 millones, pero vamos, estamos contando a los policías, estamos contando al ejército, estamos contando a todos, ¿no? ¿Por qué no puede reducirse el empleo público? Pues muy probablemente porque las demandas ciudadanas continúan. Y es natural que continúen. Todos queremos ser un poquito más felices, ¿verdad? Y que nos solucionen más problemas. Para eso, en teoría, pagamos impuestos. Bien es verdad que en unos países se pagan más que en otros. En la OCDE se sitúa el empleo público aproximadamente en un 16% del total. No es demasiado. En algunos países es más. Pero también en algunos países la presión fiscal es superior al 50%. En España estamos en el 39% en este momento. No sé en cuánto estáis en el Perú, pero me barrunto que no creo que lleguéis al 25%. Hay algunos elementos que mejoran la gobernabilidad, como por ejemplo la existencia de múltiples niveles de gobierno. El tener regiones, tener municipalidades, son una cierta salvaguardia contra la inefectividad gubernamental. Y por tanto, en el norte de Europa, por ejemplo, en los países como Suecia, Noruega, cada vez hay más parte de las actuaciones de los gobiernos que están residenciadas directamente en organismos profesionales y no tienen que ver directamente con la elección política de los responsables. Cosa que está relativamente alejada de lo que es el funcionamiento habitual de las democracias occidentales del sur de Europa y las que tienen ustedes también. Pero esta es la realidad. Y para que esto sea así, tenemos que fomentar, potenciar a los directivos públicos. La tradicional era que el directivo público era aquel que era responsable de cumplir los mandatos. Y la realidad nos dice que los directivos públicos, que son los que deberían potenciar esta nueva manera de gobernar y de hacer las cosas, son los que deben encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados. Fijaros que esto es más difícil que lo anterior. En lo anterior teníamos el decreto, la norma, la ley, la instrucción, donde se nos decía lo que teníamos que hacer y entonces, bueno, pues hay un plazo de 15 días, tienen que presentar tal o cual. Ahora no. Ahora lo que estamos diciendo es que el directivo tiene cada vez más que introducirse en la finalidad,
en los recursos, en las actuaciones y a partir de ahí obtener mejores resultados. Y por tanto, hay una serie de condiciones de la llamada gobernanza democrática, ¿no? La primera la acabo de citar, era la dispersión del poder en la sociedad y de determinadas instituciones que directamente gestionan estas cuestiones más allá incluso de la elección política directa. La disposición de recursos, o los tenemos o no los tenemos. La organización de la sociedad civil, una igualdad ante la ley. Todos los colectivos tienen derecho, por tanto, ser más inclusivo y también un elevado nivel educativo. Es decir, no solo que las personas estén en las organizaciones, sino que estas personas tengan un nivel educativo adecuado y, por tanto, que en la selección haya tenido en cuenta el mérito y la capacidad. Si lo que tengo al frente de la organización no es suficientemente ducho, es decir, competente, pues probablemente el resultado no será bueno. ¿Y qué está sucediendo en los últimos tiempos? Es lo que llamamos aquí la teatralización de la política. Predomina una especie de populismo mediático, donde se simplifican las cosas, se hacen cosas incluso con cierta gracia, y lo que se intenta es captar la atención, en lugar de construir procesos serios y a medio y largo plazo, que es un poco lo que el gobernante tiene que hacer. Esto es lo que está ocurriendo. Y cuando hacemos esta generalización debemos referirnos de nuevo a todos estos ejemplos que os he señalado con anterioridad. ¿O es que la elección de cómicos que además alardean de que no tienen ni idea de las políticas públicas por parte de los ciudadanos no es de alguna manera una protesta de los ciudadanos por la falta de confianza en las instituciones? Y da como resultado que si yo quiero seguir siendo electo, pues tengo que teatralizar la política y yo tengo que ser también ingenioso para que me conozca todo el mundo. Hablábamos antes de los directivos lo que tenían que hacer. Pues ¿qué tienen que hacer? Un trabajo adaptativo, en la que las respuestas tienen que encontrarse todavía porque no se saben. O cuando la solución implica adaptarse a una realidad penosa que no se puede cambiar. Qué fácil era, ¿no? Cuando teníamos una norma que nos decía todo y entonces yo lo ejecutaba, pero es que resulta que ahora todo cambia, ¿no? Y esa es la realidad. Y ese es el trabajo de los directivos. No es solo seguir el artículo 3º. Y aquí ahí dicen algunos autores que de alguna manera el burócrata, el directivo, tiene que reconciliar diferencias entre grupos y hacer compromisos económicos y sociales a los que llega el poder legislativo y que se hagan efectivos. Porque las normas muchas veces dan datos de carácter general, ¿no? Y con el acuerdo con las organizaciones sindicales, con el acuerdo con los vecinos, con los ciudadanos. Bueno, el acuerdo hay que lograrlo. Y hay que sentarse, y hay que debatir, y hay que discutir, ¿no? Hay un autor que ya falleció, que era amigo nuestro, Joan Prats, que decía que ya las decisiones no se legitiman solo en la técnica. Cuidado, ¿eh? Es decir, que no pensemos que estas decisiones de las que nosotros hablábamos ahora tienen que pasar todas al ámbito de los directivos. No, el proceso es necesario alumbrar intereses y valoraciones en conflicto, instrumentar el consenso y decidir evitando el desgarro social. Esto es complicado, ¿eh? Dice, es que esto parece que está haciendo usted política. Es que, como hemos dicho otras veces, los directivos públicos o nosotros, los que estamos en ámbitos medios y altos de las administraciones,
practicamos el poder. Esto es el poder, mayor o menor. Pero tenemos que tener en cuenta estas cosas y si queremos ser leales, además con la autoridad política, de alguna manera tenemos que solucionar estos conflictos, estar presente en ellos y proponer soluciones razonables. Pero aquí nos encontramos con otra situación, que es lo que se denomina la vetocracia. En las sociedades cada vez más es más difícil salirse de los intereses especiales organizados. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando queremos modificar el sistema del pago de la energía eléctrica, inmediatamente tenemos unas grandes empresas poderosísimas que ponen todos los medios para que esto no sea así. Y cuando digo ponen todos los medios, quiero decir que hablan con el presidente de la República o hablan con los ministros correspondientes para que esa solución técnica o racional que se nos ha ocurrido en el ámbito técnico por parte de los directivos, pues se vaya afuera, ¿no? Y lamentablemente lo que os estoy poniendo en rojo es una realidad. Dice, el proyecto de ley que sale adelante está desprovisto de sustancia y significado, y lo que permanece es siempre lo mismo, el statu quo. Esto ocurre en todas las sociedades. Dice, ¿significa esto que el cambio es imposible? No, pero significa que tiene usted fuerzas muy poderosas enfrente. Cuando va a cambiar usted el tiempo de permanencia de los coches para que contaminen menos, pues se encuentra con que, desde luego, a la Renault, a la Volkswagen y a la Mercedes, y, como hemos visto hace poco, ¿verdad?, no les gusta mucho, ¿no? Y entonces, si tienen que inventarse algún tipo de aparato que da, digamos, unos resultados que no son los verdaderos, pues se lo inventan. Los cambios en las políticas públicas tienen con mucha frecuencia intereses enfrentados, y esos intereses enfrentados lucharán para hacer realidad eso que os estamos diciendo, la vetocracia, es decir, ponen el veto ante unos cambios que no les benefician. Dice, bueno, ¿y por qué tengo que perjudicarles? No, es que lo que estamos buscando es el beneficio para todos los ciudadanos, ¿no? Algunos autores señalan que ¿dónde está la solución? La solución está en lo que llama aquí liberar las fuerzas creativas de los trabajadores públicos, que obtengan licencia para innovar de alguna manera. Esto, más que un ejercicio académico, de alguna manera viene a ser una representación de la realidad que ocurre, por ejemplo, en Noruega. Pero claro, Noruega es un país, primero, muy rico y segundo, muy pequeño. No es fácil, además es un país del norte, ¿no? Nosotros, los países del sur o los países iberoamericanos, son distintos. Pero es verdad que la solución tiene que ir yendo, y de nuevo insisto en la misma idea, tiene que ir yendo en dejar que determinadas cuestiones no sean decididas por planteamientos populistas o mediáticos, sino que sean decididas en función de los intereses ciudadanos, a los que también hay que preguntarles con frecuencia, ¿no? La corrupción y la política. Vamos a encontrarnos corruptos en política siempre. Todos aquellos que hayáis estudiado el mundo griego también existía, y en el mundo romano, y en cualquiera de los imperios o de las sociedades políticas que ha habido a lo largo de la historia. Pero necesitamos reglas de juego claras, rendición de cuentas y especialmente limitar que las decisiones, por ejemplo, aquí se cuentan sobre jueces, reguladores, contrataciones, medios de comunicación públicos, obra pública, dependan de la discrecionalidad del político de turno. Esto no se refiere al Perú, ni se refiere a España,
se refiere en general. Difícil trabajo. ¿Qué soluciones? Las que yo planteo. 1, lograr respeto para las decisiones profesionales. Digo respeto, no estoy diciendo que los políticos sistemáticamente tengan que adoptar la decisión profesional, pero al menos que le tengan respeto. De la misma manera que cuando vamos a hacer un puente, respetamos lo que dicen el grupo de ingenieros, porque si no el puente se nos cae, y a veces se cae. Las decisiones profesionales en relación con todas las políticas públicas deben tener un respeto. No significa que las tengan que adoptar todas, pero al menos respetarse. Segundo, enfatizar la transparencia. La transparencia soluciona muchas cosas. Entre otras cosas, que no se le den los contratos a la misma empresa o que los contratos que se den sean suficientemente vistos, estudiados, criticados por todos los ciudadanos. Concertar la legalidad y la eficacia. Por supuesto que hay que cumplir las normas, pero también hay que buscar resultados. ¿Y estos resultados por qué? Pues para mejorar el servicio a los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí y para los que trabajamos, ¿no? ¿Qué conclusiones adoptamos? 1, hay que invertir en confianza. ¿Cómo se invierte en confianza? Nosotros hemos dado aquí algunas ideas. Estoy seguro que vosotros tenéis otras más. Esa inversión de confianza está relacionada también con la distribución del poder, por el respeto a las decisiones profesionales, por la transparencia, por todas estas ideas que hemos enseñado. Segundo elemento, hay una pérdida de fe evidente en los partidos políticos tradicionales. Y eso lo pueden extender ustedes prácticamente a la totalidad de los países del mundo. Y claro, dice, ¿esto qué es? ¿Una moda? No, no es una moda. Se supone que hay una serie de datos básicos previos. Y eso tiene una gran importancia para nosotros en las administraciones públicas. Caminar hacia una gobernanza inteligente, de lo que hemos señalado con anterioridad, dar más poder a los tecnócratas, a las personas que conocen los temas, preguntar más a los ciudadanos, ser más transparente. Más colaboración e interacción con los elementos meritocráticos. ¿Qué son los elementos meritocráticos? Son, digamos, los profesionales que pueden estar al frente de determinadas organizaciones que conocen las políticas públicas y deben colaborar más, y los políticos tienen que colaborar más con ellos. Entonces me hago una pregunta. La pregunta es para que ustedes me la contesten, y por favor me la contesten en sentido negativo. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del monopolio del poder por los funcionarios? En absoluto. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando, y con esto termino, que para lograr un funcionamiento más adecuado de las administraciones e invertir y lograr confianza, de alguna manera tengo que tener en cuenta también las decisiones que pueden tomar los funcionarios, el conocimiento de los funcionarios y, en definitiva, la experiencia de quienes, después de unos cuantos años, pues conocen las políticas públicas y conocen los resultados y tienen experiencia. Como han señalado también muchos autores, voy terminando, hay que realizar una interacción con los elementos meritocráticos como contrapeso, precisamente, a los grupos de presión, estos que apretaban, que os señalaba yo, en la vetocracia, y también con el cortoplacismo de la democracia electoral, que prácticamente a los 4 años se ha terminado todo. No, no se ha terminado todo. Después de 4 años seguimos existiendo y seguimos queriendo tener servicios que funcionen adecuadamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.